Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Con el debido respeto nos quitamos este obligatorio tapaboca para, como es nuestra costumbre institucional, el deber de comunicar las acciones, los actos que emprende este Ministerio Público en pro de la justicia y los derechos humanos del pueblo de Venezuela. El día de hoy vamos a comentar, vamos a exponer en esta alocución nuestras consideraciones, reflexiones del no solamente memorándum de entendimiento firmado entre la República Bolivariana de Venezuela a través del jefe de Estado Nicolás Maduro y del fiscal de la Corte Penal Internacional, doctor Karim Khan, sino también expresar nuestra, vamos a decir así, importante actuación como titular de la acción penal, como Ministerio Público, como parte importante, protagónica del sistema de justicia venezolano, en las reuniones que a bien tuvieron a realizarse en nuestro país en estos 3 días por parte del máximo representante de la Fiscalía de la CPI. En este caso, el Ministerio Público acá en nuestra sede recibió al fiscal Karim Khan, con quien sostuvimos una reunión de más de 2 horas, la cual voy a brevemente en parte de esta intervención detallar, para expresarle en primer lugar cómo funciona este Ministerio Público, cómo actúan nuestros fiscales, y por otro lado también expresarle el trabajo que hemos venido realizando arduamente a partir de agosto del año 2017 hasta la fecha en favor, repito, de los derechos humanos y garantías constitucionales. Sin embargo, es bueno hacer pedagogía de lo que fue o de lo que ha sido la firma de este acuerdo con la Fiscalía de la CPI. Como ya se sabe, y así vamos a explicar poco a poco, el día de ayer el Estado venezolano dio un paso adelante para alcanzar un acuerdo de cooperación con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para que la verdad de Venezuela sea conocida por esa institución. Lo primero que tenemos que decir entonces es que la República Bolivariana de Venezuela ha estado parte del Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional, desde el 7 de julio del año 2020. Bajo el gobierno, bajo la presidencia de Hugo Chávez, se firmó este importante, vamos a decir así, estatuto, conocido como el Estatuto de Roma. Venezuela ha apoyado desde su creación el mandato dado por los estados partes a la Corte Penal Internacional. Ya ha sido un país ganado para la cooperación internacional en defensa de los derechos humanos. En este marco, el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó un memorándum de entendimiento en nombre del Estado venezolano con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Esta firma se da tras la visita del fiscal a nuestro país y tras reunirse con las más altas autoridades del Estado, incluyendo, como ya bien lo expuse, con el equipo, con nuestra persona, en esta sede del Ministerio Público. En la reunión que sostuvimos el día lunes, explicamos la estructura y funcionamiento del Ministerio Público. Le informamos sobre nuestra actividad en la presidencia de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, desde junio del año 2018, y pusimos a su disposición
todas las investigaciones realizadas por nuestros fiscales en los casos de derechos humanos desde el año 2017. El fiscal Khan nos informó que ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela 1 y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad. Esto a pesar que en esta fase no se ha identificado a ningún sospechoso al que se le pueda formular cargos. Por ello, el Ministerio Público considera que no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación. Debo recordar, y es menester nuevamente detallarlo, que hemos entregado a la Fiscalía de la Corte 8 informes que compilan más de 3.000 folios de información sobre las causas adelantadas por nuestros fiscales a los fines de individualizar y procesar responsables de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, desde noviembre del año 2020, y recordemos que exactamente el 5 de noviembre del pasado año sostuvimos una reunión en la sede de La Haya con la exfiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y su equipo. Y a partir de allí, el Estado venezolano, a través del Ministerio Público, fue entregando paso a paso informes, anexos, alcances, a partir de esa reunión donde se fijó, en base a lo que es el principio de la complementariedad positiva, un compromiso de intercambiar información, tal como establece el examen preliminar. Sin embargo, debemos destacar que durante todo ese periodo, Venezuela lo que hizo fue recibir acuses de recibo de los documentos entregados, sin que hubiese, tal como establecen las reglas del examen preliminar, intercambio de información. Es decir, nosotros entregábamos los documentos paso a paso, noviembre, diciembre del año pasado, enero, febrero, hasta inclusive el mes de junio, y por parte de la gestión de la fiscal Fatou Bensouda hubo un total silencio. Eso es bueno destacarlo, y debo recordar con el debido respeto que esas mismas explicaciones se las dimos al fiscal Khan y a su equipo acá en la reunión que sostuvimos en la sede del Ministerio Público. En tal sentido, debo ratificar que no recibimos ninguna respuesta significativa de parte de la Fiscalía de la CPI para iniciar un diálogo sobre los casos revisados. Ya explicaremos incluso lo que la propia Sala de Cuestiones Preliminares, que es una instancia de la Corte Penal, una instancia judicial de la Corte Penal Internacional, a la CPI, le dio como mandato a la propia Fiscalía de la CPI el diálogo constructivo, recíproco, reconociendo la labor que ha hecho Venezuela a través del Ministerio Público en la suficiente entrega de información respectiva. Pero a pesar de estas diferencias, y es lo que quiero destacar como válido, con la Fiscalía de la CPI, este memorándum de entendimiento apunta a acabar con el silencio de la Fiscalía de la CPI y abre las puertas a una complementariedad positiva entre el Estado venezolano y esta instancia jurídica internacional. Cuando hablamos de complementariedad positiva, nos referimos a que la Fiscalía de la Corte deberá, es su obligación, además que tiene un propio mandato de una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, está obligada a cooperar activamente
acompañando al Estado venezolano en todo lo que requiera para investigar y sancionar. La investigación, y eso está establecido en el memorándum, se va a hacer en Venezuela por las instituciones venezolanas en el marco de esa complementariedad positiva. Hay gente que, sin conocer el Estatuto de Roma, sin haberse leído un solo artículo del Estatuto de Roma, sin tener alcance de lo que implica las fases, las diversas fases, lo que es un examen preliminar, lo que es una fase de investigación, ya dan por sentado, teniendo una ignorancia crasa sobre este tema, una serie de conclusiones totalmente desproporcionadas, aventureras y temerarias, propias de la lamentable campaña de propaganda totalmente desproporcionada, distorsionada, sobre la realidad, no solo de esta fase, repito, de examen preliminar que se abrió a Venezuela en base a denuncias que hizo el Grupo de Lima, que usó la OEA de Almagro, etcétera, sino creemos a veces para entorpecer la propia dinámica que afortunadamente con la visita del fiscal Khan, propiciada por nosotros en su momento en representación del Estado venezolano, tuvo el debido efecto a través de las diversas reuniones en las cuales él tuvo a bien participar. En este sentido, los términos del memorándum de entendimiento firmado, yo voy a resumirlo en la parte de los acuerdos, serían los siguientes. En primer lugar, se acuerda que la República Bolivariana de Venezuela, como jurisdicción nacional, ojo a esto, adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en virtud del principio de la complementariedad. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? Que existe un compromiso de la Fiscalía de apoyar y reconocer las actuaciones de la jurisdicción nacional. No olvidemos esa gran conclusión. En base o en la búsqueda de la justicia, este apoyo debe incluir la información sobre los casos denunciados a los fines de suministrar la información adecuada a la Fiscalía sobre las investigaciones realizadas al respecto. Hemos tenido conocimiento por propias investigaciones realizadas, por las propias fuentes abiertas conocidas, que una gran mayoría de estas supuestas denuncias que llegaron a la CPI, muchas de ellas no contienen la formalidad respectiva de, primero, haber sido denunciadas en territorio nacional ante los órganos competentes, y eso es una base primaria del derecho, sino la gran mayoría de ellas han sido obtenidas o expuestas o formateadas a través de notas de prensa que han salido en medios digitales, denuncias fuera del territorio nacional sin que haya mediado previamente, como bien he dicho, la entrega de un escrito de una víctima formal, o como ya hemos también denunciado en su momento, a través de la entrega de dos documentos que así lo revelan, el bombardeo de aproximadamente más de 4 millones de Twitter sobre el tema de la CPI, que inundó en algún momento las redes sociales para abrir el camino de la estigmatización, la criminalización del Estado venezolano, utilizando este tema. Por lo tanto, es fundamental que para los estándares que establece el propio Estatuto de Roma, reconocer las actuaciones de la jurisdicción nacional en búsqueda de la justicia. En esa fase es que estamos. Para los que han buscado distorsionar, lamentablemente, un tema tan delicado como este, la verdad es esta. La justicia en la jurisdicción nacional, las investigaciones promovidas, llevadas por los órganos de justicia
de Venezuela. Eso es lo que está firmado en el memorándum de entendimiento. Igualmente, un segundo acuerdo habla de las partes acuerdan establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué implica esto? Que la cooperación deberá ser real, no como lamentablemente ocurrió en la gestión del anterior fiscal. ¿Cuál cooperación hubo? ¿Cuál colaboración hubo? Una carta fechada el mes de octubre del año 2020. Hasta allí. La visita que a solicitud nuestra se realizó en la sede de la CPI en La Haya. A partir de ahí, la entrega de más de 3.000 folios contentivos del trabajo de este Ministerio Público que fueron totalmente silenciados por la anterior gestión de la Fiscalía de la CPI. Por lo tanto, este segundo acuerdo habla claramente que la cooperación deberá ser real y que la Fiscalía de la CPI inclusive podrá visitar el país para realizar su investigación siempre en el marco de la complementariedad positiva. Tercero, las partes acuerdan esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de la República Bolivariana de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones nacionales. Subrayemos eso. Auténticas actuaciones nacionales de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma. Esto implica que se reconoce el esfuerzo realizado por las instituciones del sistema de justicia venezolano en judicializar, investigar y sancionar casos bajo revisión, y que la Fiscalía de la CPI podrá hacer recomendaciones para avanzar en esta dirección. Cuarto, se acuerda trabajar para que el principio de la complementariedad positiva tenga un efecto adecuado y obviamente significativo. Este punto para nosotros como Ministerio Público, como titular de la acción penal, como institución ganada a la defensa y protección de los derechos humanos, es muy importante, pues hasta ahora no ha habido ningún diálogo significativo con la Fiscalía de la Corte y el principio de complementariedad se ha visto vulnerado porque no se ha valorado la información enviada por nuestra institución, repito, bajo el anterior mandato de la exfiscal de la CPI, Fatou Bensouda. Obviamente estamos esperando y confiamos que con esta visita que ha hecho el actual fiscal de la CPI, Karim Khan, todo ese panorama cambie para mejorar, para avanzar en favor de las víctimas de abusos policiales, de violaciones a derechos humanos y para la respectiva sanción y reparación. En esta fase de investigación ya no trabajaremos a ciegas con la Fiscalía de la CPI, que deberá informar a este Ministerio Público qué casos está investigando, cuáles casos fueron objetos del examen preliminar y qué información posee que pueda permitir que avancen las investigaciones que se están realizando en el país. Porque esa es la gran duda, esa es la gran interrogante. Denunciantes anónimos que no hayan sido previamente formalizadas sus respectivas escritos, documentaciones ante el Ministerio Público, obviamente no tienen la cualidad de ser reconocidos como víctimas reales. Nosotros respetamos profundamente a las víctimas, a los familiares de las víctimas, y con ellos es público y notorio que aquí en esta sede nos hemos reunido para avanzar. De hecho, el Ministerio Público creó este mismo año una oficina de atención a las víctimas. ¿Para qué? Bueno, para simple y llanamente privilegiar, darle
un mandato real a lo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su preámbulo, en su título 3 de los deberes, derechos humanos y garantías constitucionales, establece. Nosotros fuimos presidentes de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente del año 99. Luego de una larga carrera de activista, de militante de los derechos humanos que se inicia durante la década de los años 70 del siglo pasado. Y nos organizamos con muchas ONG, nos organizamos con abogados, nos organizamos con especialistas, hicimos talleres, hicimos reuniones y logramos de manera conjunta en esa presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente ensamblar, presentar y aprobar el título 3 de los derechos humanos y garantías constitucionales, que nos hablan de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas. Primera vez en la historia del hemisferio occidental que se rubrica una constitución programática, principista en materia de los derechos humanos, que ha sido ejemplo para otras constituciones en el mundo. Y a partir de allí, en las propias disposiciones finales, se le da un mandato al legislador para que se desarrolle un cuerpo legal en favor de los derechos humanos, y a partir de allí se han aprobado leyes de protección a los derechos humanos, como la ley que sanciona la tortura, la ley orgánica de refugiados y asilados, la ley de migración y extranjería, la ley de protección de niños, niñas y adolescentes, la ley contra la violencia de la mujer para proteger derechos humanos de género, y obviamente todo ese paquete de leyes en pro del ambiente, de la fauna, los derechos sociales, hasta llegar a las más recientes leyes que han sido reformuladas con la participación en mesas de trabajo del Ministerio Público en favor de los derechos humanos, y que la actual Asamblea Nacional en primera, segunda discusión ya ratificó y está en Gaceta Oficial, donde se avanza aún más en este camino en base a lo que establece nuestra Constitución. En tal sentido, Venezuela ha cumplido y está cumpliendo y seguirá cumpliendo con ese mandato que el constituyente del año 99 consagró. En tal sentido, nosotros queremos ratificar que este memorándum contempla que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reconocerá, muy importante esto, los esfuerzos, reformas e investigaciones que realicen en la República Bolivariana de Venezuela. La Corte, nunca dejemos de visualizar esto que voy a decir, es complementaria a las jurisdicciones nacionales, y en el caso venezolano no tenemos duda que se han realizado las investigaciones debidas de manera imparcial, objetiva e independiente, en búsqueda obviamente de la verdad y de la justicia. Yo quiero agregar y destacar un trabajo importante que seguramente va a tener un alcance posterior, que durante las protestas del año 2017 hubo un aproximado de 155 personas fallecidas, según las investigaciones de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, que me he honrado en presidir. Pero oigan bien esto que voy aquí a detallar, a describir. De estos, 65 casos son atribuibles a la acción de manifestantes que actuaron con saña, con violencia, con el uso de las armas, es decir, un 42%. Estos datos se los dimos al fiscal Karim Khan, se lo entregamos a él. Casi la mitad de las víctimas fatales fueron impulsadas por manifestantes armados, encapuchados, que con armas no convencionales y convencionales llegaron a matar civiles e inclusive a policías. 43 casos son atribuibles a la acción de funcionarios, que es el 28%. 29 casos son atribuibles a la acción de civiles no identificados, que muchas veces colocaron
guayas en las vías públicas, Miguelito, y llegaron inclusive a la aberración de quemar vivos a personas que transitaban en las calles por tener alguna identificación, una franela roja o por su color. Es decir, crímenes de odio que alcanzaron su nivel más insólito durante esos meses lamentables de abril, mayo, junio y julio del año 2017. Y 2 casos son consecuencia de problemas de salud persistente, 1%. De todas estas cifras que estoy acá mencionando, 16 casos quedan aún por determinar, un 10%. Quiero aprovechar inclusive esta oportunidad para informar que fueron condenados ahora en estas horas recientes, fueron condenados a cumplir la pena de 28 años y 7 meses de prisión 4 exfuncionarios de la Policía Municipal de Naguanagua y 2 exfuncionarios de la Policía del Estado Carabobo por haber causado la muerte de Leonardo González en el municipio Naguanagua del Estado Carabobo en el marco de una protesta el 27 de julio del año 2017. Es decir, los órganos de justicia tutelados en este caso a solicitudes del propio Ministerio Público han seguido actuando y seguirán actuando en base a todas estas acciones lamentablemente ocurridas durante estas manifestaciones violentas del año 2017. Y esto es un ejemplo que estoy acá narrando de una condena, una nueva condena sobre estos hechos de violaciones a derechos humanos recientemente sentenciadas por los órganos competentes. En este caso que menciono, los funcionarios persiguieron a la víctima y le dispararon en múltiples oportunidades a su vehículo y luego de verlo herido lo abandonaron en el lugar. En los hechos resultó herido Luis Guillermo Lashman. A los exfuncionarios Ronald Patenmina, Croslam Acosta, Wilber Fernández, Yorlimar Medina de la Policía Municipal de Naguanagua, junto a Joel Rodríguez y Radamel Castillo de la Policía del Estado Carabobo, se les condenó por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivo fútil, coautores en el delito de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivo fútil en grado de frustración, agavillamiento, omisión de socorro, simulación de hecho punible y uso indebido de arma orgánica. Quiero destacar asimismo que en base a las reuniones sostenidas tanto en La Haya como acá en Venezuela y como los alcances de los informes entregados, hemos informado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre 780 causas que están bajo investigación por presuntas violaciones a derechos humanos, tanto en las protestas violentas del año 2017 como en hechos posteriores a partir de ese año 2017. Desde nuestra llegada al Ministerio Público, y es bueno recordar esta cifra, que también se la entregamos al fiscal Karim Khan, han sido imputados 770 funcionarios de seguridad del Estado, 40 civiles señalados como presuntos responsables de vulneraciones a derechos humanos. Asimismo, fueron privados de libertad un total de 555 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares. Han sido acusados 1.061 funcionarios y 150 civiles involucrados junto con estos funcionarios en estos lamentables hechos. Y han sido condenados un total de 188 funcionarios de seguridad del Estado que se suman a estos que estoy acá mencionando, ¿verdad? Por lo tanto, la cifra aumentaría, porque si estamos hablando de 188 y previamente estamos hablando de la condena de 6 funcionarios más, la cifra obviamente aumenta y llega a 194 funcionarios. 196 funcionarios, corrijo. 196 funcionarios. Es decir, se aproxima la cifra de casi 200 funcionarios condenados
por violaciones a derechos humanos a partir de nuestra llegada al Ministerio Público en agosto del año 2017. Quiero recordar que todo este trabajo ha sido sustentado en expedientes que podrán, como así le dijimos al fiscal Khan, ser revisados en despacho fiscal por los expertos, por los funcionarios adscritos a la Fiscalía de la Corte Penal. Como ha dicho el fiscal Karim Khan, se trata de un compromiso por el diálogo constructivo y ha insistido, abro comillas, en que el examen preliminar que se abrió en el año 2018 no es más que una fase de filtro y que en esta nueva fase, a través del memorándum firmado, su oficina se ha comprometido a trabajar de manera colaborativa e independiente. Yo quiero destacar que en esa misma línea ha sido el trabajo del Estado venezolano, incluyendo el propio Ministerio Público, de manera muy especial, con la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Después de la visita de la Alta Comisionada Michelle Bachelet en junio del año 2019, se acordó la firma de un memorándum de entendimiento con el Gobierno Nacional, tras el cual se estableció una oficina en el país. Quiero destacar que con esta oficina, este Ministerio Público tiene una comunicación permanente y producto de ese diálogo hemos dado impulso procesal a aproximadamente 100 casos sugeridos por esta oficina relativos a muertes en protesta, tratos crueles e inhumanos y privaciones ilegítimas de libertad. De igual forma, miembros de esta misión han asistido a audiencias de juicio oral y público de algunos de los casos más emblemáticos o de interés por esta oficina. Igualmente han podido revisar, junto con nuestros expertos y fiscales, expedientes relativos a esta temática. Queda claro entonces que no tenemos absolutamente nada que ocultar y que en el marco de este memorándum que saludamos y felicitamos de entendimiento, se demostrará que hemos avanzado de manera suficiente en la búsqueda de la justicia y la verdad para todas las víctimas. Y si hay cosas, obviamente, en las cuales debemos corregir, en las cuales debemos mejorar, pues bien, este Ministerio Público y el propio Estado venezolano está abierto a escuchar y a considerar todas las recomendaciones en base al principio de la complementariedad positiva. En tal sentido, pues, y de esta manera, nosotros como Ministerio Público dejamos abiertas todas las puertas de nuestras oficinas, de nuestras sedes, con nuestros fiscales encargados de trabajar estos temas, con los alcances y avances que hemos logrado, dándole incluso rango legal, con fuerza de ley, creado bajo nuestra gestión, de la Oficina de Atención a las Víctimas, donde pueden asistir ciudadanos que a bien tengan la cualidad de denunciar un caso donde consideren han sido vulnerados sus derechos humanos. ¡Qué gran diferencia! Mis queridos televidentes y oyentes, qué gran diferencia con las totales, absolutas e infinitas barbaridades y aberraciones que pudimos conocer de carne propia, de primera mano, como activista de derechos humanos durante los años 70, 80 y 90, en donde con documento en mano, con denuncia, acompañando a víctimas a través de nuestro Comité de Base de Derechos Humanos, a través de la Comisión Justicia y Paz de Petare, que lideró el padre Matías Camuño, del cual fuimos consultores jurídicos, a través de la propia oficina, la primera oficina de derechos humanos que hubo en Venezuela a nivel municipal, adscrita a la Cámara Municipal de Caracas, que me honré en dirigir durante los años de 1993, 94, 95, 96, 97, hasta el año 98.
pudimos nosotros ver cómo en ese pasado oprobioso, a la luz de una constitución como la del 61, totalmente vaga, ambigua, en materia de protección a derechos humanos, aquí se practicó el terrorismo de Estado con la mayor impunidad, sin que hubiese sanción de ningún tipo a ningún funcionario o agente del Estado que violentara derechos humanos. Solo coloco un ejemplo. Si en los años 80 hubiese existido una Fiscalía de la Corte Penal Internacional y hubiese ya existido también el Estatuto de Roma y Venezuela hubiera sido Estado parte de ese estatuto correspondiente y miembro, obviamente, con otros estados de esa instancia, ¿qué hubiese hecho o qué hubiera ocurrido, por ejemplo, para investigar, sancionar y judicializar, por ejemplo, la acción criminal genocida que tuvo en aquel momento por mandato del expresidente Carlos Andrés Pérez de mandar a exterminar a la población urbana de Caracas, donde se habla de aproximadamente 3.000 víctimas fatales, asesinadas, que flotaron en el río Guaire, desde Petare hasta las zonas urbanas del centro de Caracas, no porque hubo unos saqueos el 27 de febrero, porque sabemos y está documentado que la gran mayoría de estas víctimas fueron asesinadas posterior a ese evento, lanzadas a fosas comunes en un lugar fatídicamente célebre, tristemente célebre, como es conocido como La Peste, en el Cementerio General del Sur, acá en Caracas, donde se pudo descubrir el lanzamiento de centenares de cadáveres previamente acribillados a balazos por agentes del Estado que bajo una orden expresa de Carlos Andrés Pérez salieron a matar inocentes por la espalda, disparos en la cara, murieron niños, personas que estaban en sus residencias fueron acribilladas. ¿Cómo pudiéramos tipificar una acción como esa que cegó la vida de miles y miles de venezolanos en ese momento? Crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad, todos esos supuestos hubiesen abarcado ese depravado hecho. Pero quienes estuvimos allí denunciando, trabajando, posteriormente con el padre Matías Camuña, estas denuncias que luego reivindicó, porque le dio protagonismo y estatus formal el propio presidente Hugo Chávez, no hubo una acción de ningún tribunal, de ningún fiscal de la época para sancionar a los responsables, que si vamos por lo que significó lo público y lo notorio, la orden de exterminar a todos estos venezolanos y venezolanas la dio el propio Carlos Andrés Pérez. Eso está público. Y el propio, en su momento, ministro de la Defensa, Ítalo del Valle Aliegro, y quien correspondía como jefe del ejército, porque sacaron batallones del ejército a disparar a mansalva a lo que se moviera. Desde las escalinatas de Petare hasta el propio centro de Caracas pudimos ver, lamentablemente, el reguero de sangre que bañó nuestra ciudad capital. Lo triste, lo injusto, lo realmente abominable fue que ningún órgano del sistema de justicia de la época en Venezuela, durante esos años 80 y 90, sancionaron y castigaron a nadie. En cambio, y quiero así terminar, para no hablar de las masacres de Yumare, del Amparo, de Cantaura, de los asesinatos seriales de dirigentes y activistas de izquierda, de la peor manera de como ha ocurrido en Colombia, tampoco fueron sancionados. La impunidad total. Entonces vean, y aquí tenemos que calibrar esto, porque a Venezuela hay que conocerla en Venezuela,
no a través de unos bots o de unos fantasmas digitales que se dedican día y noche solamente a hacer esta especie de propaganda negativa de lo que pasa en el país para sacar una ventaja política. La diferencia es notoria. Una nueva constitución del año 99, órganos actuando, fiscales, jueces, con todas las deficiencias o errores o limitaciones que pueda haber, pero actuando en favor de hacer justicia, de que no haya impunidad. Y eso es lo que efectivamente le hemos mostrado y le vamos a seguir mostrando a las autoridades de la Corte Penal Internacional para demostrar la verdad de Venezuela y para, en primer lugar, reivindicar a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Muchas gracias.